Bueno, logramos resolver el problema. La pregunta era, ¿qué cosas hay que mirar en el presupuesto si uno quiere mirar a través del presupuesto lo que va a pasar con la economía o lo que el que hace el presupuesto cree que va a pasar? Bueno, lo primero es, el presupuesto es una autorización, es una proyección de recursos y una autorización de gastos. Tiene un articulado donde se habilitan determinados gastos. Para proyectar los recursos, vos lo que tenés que armar es un escenario macroeconómico. Ese escenario macroeconómico de qué es lo que va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con el nivel de actividad, es lo que están los números macroeconómicos del presupuesto, que es lo que los economistas de alguna forma miramos. Durante los últimos 20 años, te diría, sistemáticamente se subestimaron los recursos. Primero al principio, porque la economía, ¿te acordás? En la época de las tasas chinas de crecimiento, la economía iba a crecer 4 y después crecía 8 y sucesivamente. O sea, era una subestimación honesta, digamos, desde el punto de vista intelectual. Sí, no honesta, es que se mentía. Era una subestimación que era conveniente porque la autorización de gastos después se subsanaba con un DNU que aplicaba los mayores recursos a gastos que no pasaban por el Congreso. Después esa subestimación empezó a estar dada por que tenías más inflación, primero porque dibujabas la inflación y después porque finalmente la economía terminaba con más inflación. Pero sistemáticamente vos tuviste un presupuesto que iba al Congreso, se votaba y después había por DNU y por manejo de las partidas presupuestarias un cambio en el manejo de ese presupuesto. ¿Qué es lo que te dice mi ley acá? Mi ley lo que te dice es, si por algún motivo, artículo 1, la proyección de recursos se equivoca por arriba, o sea, si tengo más recaudación, esa mayor recaudación no la voy a aplicar a mayores gastos. Y si me equivoco por abajo, yo voy a asegurarme que voy a recortar los gastos, no los automáticos, no los que están indexados, sino los gastos que son discrecionales, y me voy a asegurar el déficit cero. O sea, el presupuesto de mi ley te dice, aseguro el déficit cero. O sea, no voy a gastar más de lo que digo acá que voy a gastar y si me faltan recursos no voy a subir impuestos, sería esa la idea. Si me faltan recursos no voy a subir impuestos, voy a bajar gastos. Eso es lo que te dice. ¿Eso es realista? ¿Vos crees que si pasara alguno de esos dos escenarios lo puede hacer? ¿O es campaña? Yo creo que hay mucho de campaña, creo que el mensaje de la consolidación fiscal es un mensaje importante. De nuevo, venís de muchos años de haber reventado el balance del Banco Central con emisión monetaria y con uso de reservas, el equivalente a medio producto en 20 años, 300.000 millones de dólares. Tenés un balance del Banco Central quebrado. Repetí esa idea, ¿cómo es? Cuando vos mirás el uso de financiamiento monetario vía utilidades o vía adelantos transitorios y el uso de reservas, usaste a lo largo de los últimos 20 años de Néstor Kirchner para acá 300.000 millones de dólares, de los cuales 100.000 fueron dólares crocantes, que no están en las reservas, y 200.000 millones de dólares fueron pesos al tipo de cambio oficial. Por eso vos tenés reservas negativas y por eso tenés ese excedente de pesos como contracara del financiamiento monetario. Una parte se licuó y la parte que no se licuó fue la que el Banco Central, para limitar las presiones inflacionarias, retiró con instrumentos del Banco Central. Ahora te hago la pregunta que está sugerida en tu explicación. ¿Qué nos dice este presupuesto de lo que va a pasar con la inflación? ¿Qué nos dice este presupuesto de lo que va a pasar con el tipo de cambio, con el dólar? ¿Y qué nos dice el presupuesto de cuánto va a crecer la economía el año que viene? Bueno, lo primero que te dice es el tipo de cambio. Vos mostrabas antes las proyecciones de inflación. La proyección de inflación para este año es 104%. Sí. 104% con 97% de inflación acumulada hasta agosto implica ese 1,2% que estaba en el gráfico de Marul. Sí. Yo creo que ahí lo que tuviste fue que las proyecciones del presupuesto se hicieron en julio, ellos esperaban menos inflación en julio, agosto, y terminaron con este número que hoy no tiene demasiado sentido, pero es sobre el cual te montaste. Para el año que viene ellos tienen una inflación del 18%, o sea, 1,4% por mes, lineal. Eso se monta en un tipo de cambio que este año va con un crawling al 2 y el año que viene sigue con un crawling al 1,4% por mes. Eso es un tipo de cambio de 1.207 pesos a finales del año que viene, con lo cual lo que te dice es, vamos a seguir con el cepo. ¿Por qué? Y porque finalmente el ritmo de devaluación te lo está poniendo el gobierno, es un esquema de cuasi tipo de cambio fijo, o sea, un crawling muy bajito como ancla antiinflacionaria, o sea, vas a seguir jugando dentro de los controles de capitales. Y tenés un crecimiento del 5%, ese crecimiento del 5% es un promedio. Yo siempre digo, Argentina dejó de crecer en el año 2011.
A partir de ahí tenés un zigzag, ¿no? Sí. Digo, caíste 2012, subiste 2000. Pero en el promedio estamos estancados. En el promedio estás estancado, pero vos, de nuevo, subiste en 2013, caíste en 2014, subiste en 2015, año electoral, 16 caíste, 17 subiste, 18, 19 caíste, con recesión, pandemia, y volviste en 2023 a un nivel parecido al de 2017, que era el de 2015, que era el de 2012. Hoy estás cayendo cerca de 7-8% respecto a los picos, y lo que estás poniendo en esa proyección del 5% es una recuperación del nivel de actividad para volver al nivel de 2023, que es parecido al de 2017, que es parecido al 2015. O sea, finalmente estás estancado. Sí. Ahora, en promedio, este año vas a caer 3 y pico % y el año que viene subís en promedio 5%. Ahora, para subir ese 5%, la otra cuenta que vos ponías ahí es, necesitas divisas. ¿Qué es lo que no dice el presupuesto? El presupuesto no te dice qué es lo que van a hacer con el blend. El ministro te dijo qué es lo que va a hacer con el blend. El ministro te dice el crawling peg se sostiene, el esquema cambiario se sostiene, el blend se sostiene. Mientras vos sostengas el blend, ese envío del 20% de la exportación al contado con liquidación, están mandando alrededor de 20.000 millones de dólares el año que viene al contado con liquidación. Si haces eso, el Banco Central no va a comprar dólares. Si no compras dólares, vos partís de reservas muy negativas, es difícil que vos puedas financiar el aumento en las importaciones asociado a ese nivel de crecimiento. Entonces, A ver, volvamos a hacer todo el razonamiento. ¿Por qué mantener el blend? ¿Con qué estímulo lo hacen? ¿Qué buscan con eso? Con el blend... El blend estamos diciendo que el que exporta recibe 80% de la exportación en dólar oficial y 20% en contado con liquidación. Exacto. Es decir, con dólar libre, vamos a ponerlo así. Con un dólar de contado con liquidación que no necesariamente es libre porque Perfecto. es un montón de controles cruzados que hacen que ese tipo tenga algún nivel de intervención, o sea, Está no es bien, un dólar libre. pero eso es lo que recibe el exportador. Eso es lo que recibe el exportador, que a este tipo de cambio financiero es algo así como 6% adicional al tipo de cambio oficial. Muy bien. Del otro lado, vos estás mandando todos los meses alrededor de 1.300, 1.400 millones de dólares al contado con liquidación. Eso es oferta en el mercado de contado con liquidación, bajarlo. Que te mantiene la brecha comprimida. Cuando la brecha te empezó a subir, ¿qué es lo que hicieron? Avisaron que iban a usar dólares adicionales para intervenir, que en realidad lo vendieron como que lo que iban a hacer iba a sacar los pesos de la economía que habías emitido de más para comprar dólares. Correcto. Pero en principio vos tenés un objetivo, como vos siempre lo planteás, de baja en la inflación. ¿Cómo contengo la inflación? De dos formas. Clavo el oficial, crawling peg muy bajo, y del otro lado contengo la brecha. Y en el medio, primero homologaste las paritarias porque querías crecer, después tratás de frenar las paritarias porque lo que querés es controlar la inflación, mientras subo las tarifas. Al principio yo cerré la economía porque me faltaban dólares y quería comprar dólares. Después, cuando me di cuenta que los precios de los bienes no bajaban, trato de abrir la economía bajando el impuesto país y acortando el pago en cuotas de importaciones. Pero digo, es una frazada corta, digo, te querés tapar la cabeza. Y hay algo importante en la frazada corta de lo que vos estás planteando, que es que si reactivo, necesito más reservas. Si necesito más dólares. Necesitas dólares y partís. Porque digo, esta discusión, digamos, de tratar de atrasar el tipo de cambio en el año electoral, no es ni más ni menos que las discusiones que tuvimos en cada año electoral en los últimos años, desde que pusiste el cepo, si querés. Sí. ¿Cuál es la principal diferencia? Que partís de un nivel de reservas que es muy negativo y que de acá a fin de año probablemente sean más negativas. Fundamentalmente... Entonces te hago esta pregunta. El gobierno está diciendo, mi objetivo principal es un objetivo político, que es bajar la inflación. Para bajar la inflación, mantengo el cepo. Tengo controlado una variable principal, que es el tipo de cambio. Exacto. Ahora, tengo un problema en ese punto, porque si reactivo me van a faltar dólares. ¿Le puede pasar al gobierno que tenga una devaluación, que corregir el tipo de cambio involuntariamente antes de las elecciones y que por esa vía al final vuelva a la inflación? Yo lo que te diría es, acuérdate que Milei, cuando arrancó, Milei te dijo, esto es una recesión de 2 años. Pero a los 2-3 meses quería contener la inflación, pero también quería que la economía reactive. Entonces te decía, el salario le está ganando a la inflación, el desarme de stocks va a llegar al final y fundamentalmente quiero expandir el crédito. Hoy, por un lado, te dicen no hay pesos, o sea, la economía no va a tener pesos,
pero del otro lado ya te hablan del efecto Ancar, que es ese punto en el cual el programa financiero va a emitir pesos, va a permitir soltar pesos para que los bancos presten, o sea, el crecimiento del crédito. O sea, lo que querés son las dos cosas, querés bajar la inflación y que la economía crezca, lo cual es una contradicción. Las dos cosas en simultáneo es difícil, requerís financiamiento. ¿Qué es lo que visualiza el gobierno de corto plazo? Bueno, hoy estás en mitad de un veranito financiero originado, primero que en el mundo se tranquilizó un poco, la expectativa de bajar la tasa de interés, pero fundamentalmente en lo local. Estás en mitad del blanqueo, el blanqueo está generando un aumento en los depósitos del sistema financiero, parte de esos depósitos o parte de los dólares empiezan a ir a demanda de activos locales y lo que estuviste viendo es un aumento en los precios de las acciones, un aumento en los precios de los bonos, una caída del riesgo país, que todavía es muy alto. Eso está muy ligado al blanqueo, vos decís. Eso está ligado, son fundamentalmente fondos locales ligados al blanqueo y alguna ayudita del ANSES que estuvo, si querés, con los cupones que cobró comprando bonos cortos. Pero fundamentalmente es esto, es esta dinámica que te generó. Ahora, cuando vos mirás la dinámica de los depósitos subieron como 2.600 millones de dólares desde que arrancó el blanqueo el 12 de agosto. El crédito sube cerca de 500 millones de dólares. Aparte de esos depósitos, los prestaron los bancos. Esos préstamos de los bancos fueron los dólares que compró el Banco Central, fundamentalmente en agosto, porque las empresas vendieron los dólares. Ahora, cuando vos mirás las reservas no van a ningún lado. O sea, las reservas no suben. Entonces, a tu pregunta es si esto, ¿cómo sigue? El gobierno dice, bueno, este es un puente. ¿Es un puente a dónde? Es un puente ¿A que gane el Trump? ripo, y es un puente a que gane Trump. A ver, ¿por qué no lo explicás? Porque la visión que, a ver, de nuevo, esto va cambiando de día a día. Hace 2 meses atrás era obvio que ganaba Trump, hoy no es obvio que gana Trump, pero el gobierno tiene la expectativa de que un eventual gobierno de Trump destrabaría un acuerdo con el fondo con dólares frescos que te permitirían financiarte no solo la transición hasta el acuerdo, sino hasta el objetivo final, que es octubre 25. ¿Cómo mira el fondo a la Argentina? Mi lectura es que el fondo, una vez que es un acreedor que tiene hundidos 44.000 millones de dólares en Argentina, préstamo que vino con el gobierno de Macri, que después sostuvieron un nuevo acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, y hoy tenés un gobierno que, si querés, tiene un compromiso muy fuerte con la consolidación fiscal, pero que tiene un esquema cambiario y monetario que al fondo no le cierra, fundamentalmente porque no acumula dólares. El fondo lo que quiere es que el programa acumule dólares porque finalmente el fondo quiere cobrar. Y lo que no quiere el fondo es ponerte los dólares para que le pagues otra vez, como ocurrió con Macri, al mercado. O sea, no quiere poner los dólares para financiar la fiesta y al final quedarte con, si son 20.000 palos más, con 64.000 millones de crédito hundido en Argentina. Ahora, después es una discusión que va a tener, no te lo voy a explicar a vos, pero va a tener un condimento político. Entonces, el gobierno lo que espera es que ese condimento político aparezca y que finalmente haya un acuerdo con fondos frescos. ¿Cuántos pueden ser los fondos frescos? La verdad que nadie lo sabe. O sea, siempre aparece el número mágico de 15.000. Yo lo escuché solo del gobierno, no lo escuché de otro lado. Pero mi lectura es que hoy tenés como 3 visiones. ¿No? Digo, el problema concreto es el blend. Con blend esto no cierra, ¿no? ¿Esto es blend o no blend? Los locales, de alguna forma, le creen al gobierno. Entonces, cuando vos mirás las expectativas de inflación, no son las del presupuesto, pero están entre 3 y 4. Vos mirás las expectativas de devaluación implícitas en el mercado de futuros y están entre, digo, no, de nuevo, no son las del presupuesto, pero están entre 3 y 4. O sea, no ven un salto discreto del tipo de cambio. Y cuando mirás la tasa de interés implícita en las LECAPs está en torno al 4. Entonces vos lo que estás viendo es, si querés, un mercado local que de alguna forma cree el escenario de desinflación, no tan agresivo, pero que no está visualizando un salto discreto. Ves los análisis de bancos de afuera y lo que están viendo es que el Banco Central no compra dólares. O sea, el momento en el que el Banco Central dejó de comprar dólares, que fue a fin de mayo, cuando se te acabó el beneficio del pago en cuotas de importaciones, y empezaste a vender dólares, vendiste dólares en junio, en julio. Esto es un tema técnico muy importante de observar, lo que estás diciendo. Bueno, ahí se frenó la baja del riesgo país. Hubo que pagar todas las importaciones. Bueno, yo trato de explicarlo fácil. O sea, el primer mes, cuando vos pusiste 30... Se acumularon todas las cuotas, digamos. Vos pusiste 30, 60, 90, 120 días. Claro. O sea, el primer mes pagaste 0, el segundo mes 25, el tercer mes 50... El cuarto mes 75, ya el quinto mes, mayo, pagabas el 100%. La complementaria de eso son 2 meses y medio.
de importaciones son alrededor de 10.000 millones de dólares, que son los que ese aumento del capital de trabajo es el que te permitió comprar dólares mientras vos mandabas el 20% de la exportación al contado con liquidación en una economía muy recesiva. O sea, acordate que fue meses muy recesivos. Ahora, a partir de ahora, a partir de agosto, vos dijiste que ese pago en cuotas de importaciones en vez de 4 veces se iba a hacer en 2. Con lo cual, en rigor, vos estás devolviéndole un mes. Lo cual parece técnico, un mes de importaciones son 5.000 millones de dólares. Por eso es difícil que vos compres dólares de acá a fin de año, más allá de los dólares que van a ingresar al sistema financiero por el blanqueo, que los dólares del sistema financiero son dólares, digamos, que en principio van a efectivo mínimo en los bancos, que no son reservas, o van a encajes que forman parte de las reservas. De nuevo, los encajes forman parte de las reservas, no son propias, Massa los usó en su momento, pero de nuevo, es muy largo el escenario octubre. Yo vuelvo para atrás, sí. Digo, Macri, 2019, con el acuerdo con el fondo, de alguna forma financió el esquema electoral, con la cuenta capital abierta. Sí. Alberto Fernández, Massa, con la cuenta capital cerrada, ¿no? Digo, el acuerdo con el fondo fueron 44.000 millones de dólares. La cuenta capital abierta, aclaremos, es cepo. Sin sí. cepo. Con la cuenta capital cerrada, con cepo, Massa financió la campaña electoral. ¿Cómo financió la campaña? Cuando llegó tenía 100 millones de dólares en las reservas, terminó con 11.500 millones de dólares negativas. Y tenía una deuda comercial que eran 20.000 millones de dólares y la llevó a 40.000. O sea, 20.000 millones de aumento de la deuda comercial, más 11.000 millones de reservas, fueron 30.000 millones de dólares que te permitieron financiar ese aumento del consumo en el año electoral. Ahora, parados a hoy, bueno, digo, vos querés llegar a octubre tratando de impulsar la macro desde el punto de vista del crédito, tenés bancos que están ofreciendo créditos para la compra de autos, tenés la hora 12, o sea, te empezás a tener, el crédito está creciendo fuerte en los últimos meses. Ahora, la pregunta es, ese aumento en el consumo que se está reflejando, de nuevo, en el margen, o sea, todavía estás abajo, empezando a pegar la vuelta, pero si esa vuelta pega, vos vas a necesitar esos dólares. Esos dólares, hoy no queda claro dónde están, de nuevo, la visualización es que vaya a haber un acuerdo con el fondo, mi lectura es que el fondo te va a pedir algún service en el esquema, o una definición sobre el esquema cambiario y el esquema monetario. De levantar el cepo. No creo que te pidan levantar el cepo. No creo que te pidan levantar el cepo porque finalmente tu balance del Banco Central, que estaba quebrado cuando llegaste, tenías 11.500 millones de dólares en reservas negativas y tenías ese excedente de pesos en pasivos remunerados del Banco Central, parados a hoy tus reservas negativas son cerca de 5.000 millones de dólares, si contás el BOPREAL son 7.000, pero van a ser más negativas de acá a fin de año. Y cuando mirás el excedente de pesos, la verdad que el excedente de pesos, vos limpiaste el balance del Banco Central, pero la deuda la pasaste del Banco Central al Tesoro. Al Tesoro. Y el stock de deuda, medido en dólares, es prácticamente el mismo, con una concentración de vencimientos muy fuertes. Entonces, de nuevo digo, mi lectura es que la política no se va a animar a sacar el cepo en el año electoral, y mi lectura es que el fondo no te va a pedir que saques el cepo en el año electoral, pero tampoco te va a financiar un aumento en el consumo que genere un aumento en el crédito hacia la Argentina, digamos, partiendo del nivel de hundimiento, digamos, que tiene la Argentina hoy. Cuando mirás este tema, la cuestión cambiaria, el cepo se mantiene por todos estos incentivos que tienen, sobre todo en relación con la inflación, ¿o en el equipo económico hay una idea, además, con independencia de la inflación, de que el Estado debe intervenir en la cuestión, en el mercado de cambios? Que es una idea que ya Luis Caputo, el ministro de Economía, tenía cuando era presidente del Banco Central del gobierno de Macri. Bueno, ahí no tenía cepos, ¿no? Ahí lo que tenías era una toma de ganancias muy agresiva sobre la Argentina, de un banco central que había habilitado el carry, y vos lo que tenías eran fondos de afuera comprando activos en pesos locales, y que cuando se dio vuelta, la pregunta era, ¿qué hacías? Yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando hay una corrida, si vos intervenís y frenaste la corrida, sos Gardel. Ahora, si vos intervenís y la corrida te llevó puesta y terminaste devaluando después, no voy a usar la palabra, pero digo, no sos Gardel precisamente. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde? O sea, la verdad que el Banco Central intervino.
en 2018 y en 2019. Acordate la pared de 5.000 millones de dólares. O sea, siguió interviniendo y la devaluación vino después, pero nunca terminaste de frenar la corrida. Mi lectura es que en ese momento había una visión de que una estrategia política de Macri, que era ganarle a Cristina, y para mí una inconsistencia entre querer competir con Cristina y pretender que el dólar se quede quieto. Y de hecho la jugada terminó mal, digo, porque finalmente después de las PASO voló todo por los aires. Hoy hay una jugada, si querés, parecida. O sea, ¿qué es lo que te dicen internamente? Lo que te dicen es, bueno, vos llegás a octubre. Cuando quede claro en octubre que el populismo no vuelve más, o el peronismo no vuelve más, poner el nombre que quieras, sí. Ahí octubre del año que viene. El mercado del 25, ahí el mercado se va a dar cuenta y va a desplomarse el riesgo país y ahí volvés al mercado de crédito. Por eso Caputo te dice, no tenemos que ir al mercado de crédito hasta 2026. Para el pago de enero vamos a usar un repo, que todavía no está, pero que se está trabajando. Para el pago de julio él te dice, vamos a usar el superávit. ¿Qué es un repo? Un repo es un endeudamiento de muy corto plazo con una garantía que... Serían los Bopreal. Probablemente sea una parte Bopreales y una parte oro. O sea, estuvieron girando el oro afuera y es probable que parte de la garantía para el repo sea el oro. El problema que vos tenés, bueno, los Bopreales valen más cerca de la paridad, digamos, pero los bonos, el resto de los bonos soberanos tienen paridades que están en la mitad, con lo cual las garantías que tenés que poner son muy altas sí. Y es muy oneroso. O sea, pagar un vencimiento de capital con un repo es como pedirle plata a un usurero para pagar la tarjeta de crédito. O sea, digo, no es lo ideal. Sí, como una transición hacia algo distinto. El problema, bueno, ¿hacia dónde está yendo esa transición? O sea, ¿cuál es el esquema de política económica de salida? De nuevo, insisto, la consolidación fiscal es recontra condición necesaria. Si vos no tenés equilibrio fiscal, no tenés ninguna chance de empezar a ordenar el balance del Banco Central. Ahora, solamente con equilibrio fiscal no ordenás el balance del Banco Central y mi lectura es que esto arrancó bien, o sea, arrancó como un shock controlado, como uno imaginaba que debía ser, o sea, no fue una dolarización sin dólares, no fue sacamos los controles de capitales y flotamos. Ahora, en algún momento pegaste la vuelta, o sea, en algún momento vos ibas para la quiaca y en un momento dijiste, no, vamos a limpiar el balance del Banco Central y pegaste la vuelta. En esa limpieza del balance del Banco Central, la aceleración de la baja de la tasa de interés y el enamoramiento del blend, para mí se pifió, digamos. ¿Hay forma de corregir? Yo creo que sí hay forma de corregir. Pero acá empieza la discusión sobre cuál es la tolerancia, o sea, cuál es la tolerancia de la sociedad. O sea, la novedad con Milei es que pudo hacer campaña con la motosierra. Digo, entonces, toda la política argentina estuvo mirando una película distinta. Ahora, la tolerancia de la sociedad no es para siempre. Entonces, ¿cuál es el esquema al cual te lleva? Porque digo, si tenés que volver a corregir la distribución de los costos, ¿viste? Esto es con reposición, o sea, vuelves a pegarla a todos. Y en el medio, el juego del carry que tuviste estos meses fue un carry fructífero, pero claramente fue, digamos, la distribución del carry, digo, no es homogénea. Marina, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Muy, muy completo todo el panorama. Gracias. Vamos a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar de una demanda bastante escandalosa, una empresa que le pide al Estado argentino por una causa de lesa humanidad 256 millones de dólares. Ni siquiera la empresa, el abogado de la empresa. Y una causa viejísima. Y Daniel Vilota, que nos va a contar cómo se está configurando el peronismo y si aparece de nuevo, casi con los mismos protagonistas que en otras ediciones de la misma película, una especie de peronismo disidente que le puede prestar al gobierno el servicio de sacarle al peronismo oficial algún margen de votos para que no se produzca lo que señalaba recién Marina Dal Poyetto como un fantasma del año que viene, que es un regreso del kirchnerismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.